Buenos días para todos, mi nombre es Luis Ángel Ospina Barrios y hoy les voy a hablar sobre neurosífilis. Partiendo de que la neurosífilis es la infección del sistema nervioso central causada por el treponema pallidum, el cual es miembro de la orden de los Spirobatales, familia Spirobataceae y género treponema. Existen varias especies que pueden afectar al ser humano, como la subespecie pálido, que causa la sífilis venérea, la subespecie endémica, que causa la sífilis endémica o Bebegen, la subespecie pertenue, que causa el piano frambesia tropical, y el treponema carateum, que causa la careta o pinta. Morfológicamente son muy indistinguibles, es tanto que presentan una homología del ADN mayor o igual al 95%, presentan un diámetro entre el 0.10 a 0.18 micrómetros y la longitud entre 6 a 20 micrómetros. Presentan una motilidad en forma de sacacorchos debido a sus flagelos, como vemos en la imagen, y son muy susceptibles a las condiciones del ambiente. Epidemiología. A partir del 2014 hubo una tasa promedio de casos de 17.2 por 100.000 mujeres y 17.7 casos por 100.000 hombres. La tasa mayor o la incidencia más alta la tuvo el Pacífico Occidental con 93 casos por 100.000 habitantes, seguido por la región africana de 46.6 casos por 100.000 habitantes y por último la región de las Américas con 34.1 casos por 100.000 habitantes. En el 2016 se estimó que hubo a nivel mundial 19.9 millones de casos prevalentes de sífilis en adolescentes y adultos de 15 a 49 años. Fisiopatología. El treponema pallidum tiene diversos mecanismos de transmisión, pero el principal es el contacto sexual. También puede presentarse a través de las transfusiones sanguíneas, vía transplacentarias, picaduras o cortes. Es tanto que el treponema pallidum tiene la capacidad de atravesar mucosas y pequeños cortes en la piel, llegando en poco tiempo a los vasos linfáticos y sangre, generándome una infección sistémica. Presentan un periodo de incubación entre los 10 a 90 días, esto dependiendo del número de espiroquetas inoculadas. Se estima que entre el 20 al 33% se va a producir una invasión de líquido cefalorraquídeo. Inicialmente se va a presentar como un chancro primario, como vemos en la imagen, es una ulceración rojiza de bordes indurados y puede acompañarse de adenopatías. Tras curar el chancro, entre 6 y 12 semanas se va a producir una diseminación del treponema pallidum con linfadenopatías y exantemas generalizados. En cuanto al treponema pallidum, invade el sistema nervioso central hasta en el 70% de los casos no tratados. La presencia del treponema pálido en líquido cefalorraquídeo de pacientes con sífilis primaria y secundaria va a aumentar el curso de la enfermedad en el sistema nervioso central. Las manifestaciones clínicas pueden aparecer de forma temprana o 3 meses después. Posteriormente, el paciente va a entrar en un periodo sintomático denominado sífilis latente, el cual va a tener dos fases. La fase latente temprana, que es menor a 2 años y se considera que es potencialmente infecciosa, y la fase latente tardía, que es mayor a 2 años. Aproximadamente la tercera parte de los pacientes con sífilis latente no tratados van a desarrollar una sífilis terciaria. Entre los hallazgos patológicos tenemos la endarteritis, periartitis y estado de goma por inflamación granulomatosa. En cuanto a la clínica, la neurosífilis no debe pensarse solo como una manifestación tardía de la sífilis. De hecho, entre el 25 al 40% de casos con sífilis temprana pueden tener un treponema pálido en líquido cefalorraquídeo. En sistema nervioso central puede darse una resolución espontánea de la infección hasta en el 70% de los casos. Si persiste la infección en líquido cefalorraquídeo, va a depender de diversas condiciones, como el tipo de cepa bacteriana, los polimorfismos genéticos del hospedero para la respuesta inmune y principalmente las comorbilidades como el VIH. La neurosífilis sintomática se va a presentar de dos formas, temprana y tardía. Dentro de las tempranas está la meningitis sifilítica sintomática, la cual se va a presentar 12 meses después de la infección y se estima que el 7.5% de los casos se acompaña de síntomas de sífilis secundarias. Estos pacientes pueden tener cefalea, signos de irritación meningia, parálisis de pares craneales, como el octavo, séptimo, sexto y segundo par craneal. También van a
generar un compromiso de médula espinal generando una meningomielitis y alteraciones auditivas y oculares. Sífilis meningovascular. Se puede presentar de forma temprana, aproximadamente 6 meses, pero lo más frecuente es que se observe de 6 a 7 años después de la infección. Se caracteriza por tener dos tipos de arteritis. La arteritis de Heubner, que afecta a medianos y grandes vasos, y la arteritis de Niss-Alzheimer, que afecta a pequeños vasos. Ambas se van a presentar como ataque cerebrovascular agudo, que afecta principalmente la arteria cerebral media. Algunos pacientes relatan síntomas prodrómicos como cefaleas, vértigos y cambios de la personalidad. Neurosífilis sintomática tardía. Está la demencia sifilítica, que es también llamada paresia general o demencia paralítica, que se estima que aparece entre los 2 a 25 años después de la infección. Puede generar trastornos de la memoria y cambios de la personalidad, puede progresar a demencias o síntomas psiquiátricos, puede presentar psicosis y depresión. En estadios finales, los pacientes se van a tornar inmóviles, van a presentar una pupila de Algin-Robinson, que es una pupila pequeña que no responde a la luz, van a presentar hipotonía facial y extremidades, van a presentar reflejos miotendinosos anormales. En cuanto al tabes dorsal, también llamado ataxia locomotora, va a presentar compromiso de los cordones posteriores y raíces nerviosas medulares. Aproximadamente aparece a los 21 años después de la infección, con un intervalo de 3 a 47 años. Entre los síntomas está la pupila de Algin-Robertson, atrofia óptica, parestesias e hiperestesia, alteración de la vibración e hiporreflexia. En cuanto al diagnóstico, tenemos un algoritmo de tamizaje en sospecha de neurosífilis, partiendo de un paciente con sospecha de sífilis, al cual le van a realizar pruebas treponémicas en suero, como la inmunoensayo enzimática treponémica, ensayo de aglutinación de partículas de treponema pálido o prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes. Si es no reactivo, el paciente probablemente no va a tener una neurosífilis. Si es reactivo, hay que indagar si el paciente tiene signos o síntomas neurológicos sugestivos de una neurosífilis. Si sí los tiene, se le debe realizar una punción lumbar. Si no los tiene, hay que partir de otros criterios para hacer una punción lumbar. Si tiene reaginación plasmática rápida mayor a un anticuerpo en suero diluido 32 veces, o si tiene menor a 350 CD4 por microlitros o VIH sin antirretrovirales. Si cumple con estos criterios, se le va a hacer una punción lumbar. Si no los cumple, no se recomienda hacer una punción lumbar. Indicaciones de punción lumbar. Paciente en cualquier estadio de sífilis con síntomas o signos neurológicos u oftalmológicos. Evidencia de sífilis terciaria que comprometa otros sistemas. Paciente con cualquier estadio de sífilis con falla del tratamiento. Reaginación plasmática rápida mayor a un anticuerpos en suero diluido 32 veces. Pacientes con coinfección de sífilis y VIH. Pacientes con VIH y CD4 menor a 350 células por microlitros o sin tratamiento antirretroviral. Los exámenes a realizar en líquido cefalorraquídeo son el BDRL, que tiene una sensibilidad entre el 30 y 70% y es altamente específico, pero un examen negativo no excluye totalmente el diagnóstico de neurosífilis. Otro que se podría realizar es la reaginación plasmática rápida, que tiene menos sensibilidad y menos especificidad que el BDRL. Hay un dato muy importante en las neurosífilis sintomáticas en cuanto al tabes dorsal y las gomas sifilíticas, es que pueden tener las pruebas treponémicas positivas, pero el líquido cefalorraquídeo pueden salir normal. Entonces, en estos casos habría que apoyarse más que todo de la clínica y de las imágenes en caso de las gomas sifilíticas, como las vemos en esta imagen a mano izquierda. En cuanto a los criterios diagnósticos de neurosífilis, tenemos que en la neurosífilis asintomáticas vamos a necesitar una prueba sérica treponémica reactiva más un BDRL reactivo en líquido cefalorraquídeo más estas condiciones. Paciente sin VIH debe tener líquido cefalorraquídeo con leucocitos mayor a 5 microlitros o proteínas mayor a 45 miligramos por decilitros. Paciente con VIH y CD4 menor a 200 microlitros
y carga viral no detectable en plasma y en terapia antirretroviral, con líquido cefalorraquídeo con leucocitos mayor a 5 microlitros. Paciente con VIH y CD4 mayor a 200 microlitros o carga viral detectable o sin manejo antirretroviral. En líquido cefalorraquídeo con pruebas treponémicas positivas y leucocitos mayor a 20 por microlitros. En cuanto a la neurosífilis sintomática, necesitamos una prueba sérica treponémica reactiva más síntomas o signos de neurosífilis más un BDRL en líquido cefalorraquídeo reactivo o leucocitos en líquido cefalorraquídeo mayor a 5 por microlitros o proteína mayor a 45 miligramos por decilitro. En cuanto al manejo de los pacientes con neurosífilis, debe ser de una forma integral, partiendo de la prevención en campañas de enfermedades de transmisión sexual, la educación de esos pacientes y campañas de tamizaje en poblaciones de alto riesgo. En cuanto al tratamiento farmacológico, la primera línea es la penicilina G cristalina intravenosa, 3 a 4 millones de unidades internacionales cada 4 horas o en infusión continua para un total de 18 a 24 millones de unidades internacionales al día, durante 10 a 14 días. Aplica para gestantes y pacientes con VIH. Un esquema alternativo es dar penicilina procaínica intramuscular, 2.4 millones de unidades internacionales al día, más Probenecid vía oral 500 miligramos cada 6 horas, ambos durante 10 a 14 días. En pacientes alérgicos a la penicilina podría considerarse ceftriaxona intravenosa o intramuscular a una dosis de 2 gramos al día durante 10 a 14 días. En cuanto al seguimiento en estos pacientes, el recuento de leucocitos en líquido cefalorraquídeo va a descender entre 4 a 6 meses del tratamiento. El BDRL en líquido cefalorraquídeo se normaliza alrededor de los 6 meses del tratamiento. La normalización de las proteínas en líquido cefalorraquídeo es lenta. Por lo tanto, este parámetro aislado no debe usarse para definir la necesidad o no de retratamiento. Y las indicaciones para retratamiento son si a los 6 meses del tratamiento no hay un descenso de leucocitos en líquido cefalorraquídeo o si a los 12 meses del tratamiento no hay un descenso del BDL en líquido cefalorraquídeo, 4 veces el valor inicial, o si a los 12 meses no hay un descenso del BDRL o regeneración plasmática rápida en suero, 4 veces el valor inicial. Neurocisticercosis. Es la enfermedad parasitaria más común del sistema nervioso central, el cual causa una importante morbimortalidad y es endémica en prácticamente todos los países en vía de desarrollo. Pertenecen al grupo Phylum Platelmintes, clase Cestoda, orden Cyclophilidae, familia Tenidae y género Tenia. Su estructura anatómica posee proglótides, el cisticerco es el estadio larvario y la forma adulta es la tenia. La transmisión va a ser de forma principalmente fecal-oral. En cuanto al ciclo vital, esta infección va a ser causada por la ingesta de heces o proglótides, los cuales van a ser eliminados en el medio ambiente por el ser humano portador de la tenia. Una vez son consumidos por seres humanos o cerdos, los huevos son absorbidos en tracto gastrointestinal y de ahí tienen la capacidad de viajar por circulación a músculo, ojos y cerebro, en donde pueden eclosionar como embriones o cisticercos de tenia. Este proceso también puede darse por la ingestión de carne de cerdos mal cocidas. En cuanto a la forma adulta de la tenia, en 3 meses tiene la capacidad de alcanzar un tamaño entre 2 a 3 metros en la pared intestinal, donde puede producir más proglótides, cada uno con aproximadamente 50.000 huevos. En cuanto a las formas de presentación, está la forma vesicular, la cual va a tener una apariencia del parásito, la pared vesicular translúcida, un líquido vesicular transparente y un escoles viable invaginado. Respecto a los cambios patológicos en el parénquima cerebral, va a presentar una escasa reacción inflamatoria, una formación de una cápsula delgada alrededor del parásito. En cuanto a la forma coloidal, va a tener una apariencia de la pared vesicular, va a estar muy gruesa, el líquido vesicular va a estar turbio, el escoles tiene signos de degeneración hialina.
En cuanto a los cambios patológicos, va a tener una intensa reacción inflamatoria que incluye al parásito. Va a presentar una cápsula de colágeno gruesa alrededor del parásito. En la forma granular, va a tener una pared vesicular gruesa, un esqueleto degenerado, y a los cambios patológicos va a presentar gliosis astrocítica alrededor del quiste y una proliferación microbial. En cuanto a la forma calcificada, va a presentar una transformación del parásito en nódulos calcificados gruesos. Y en respecto a los cambios patológicos, va a presentar gliosis intensa, células gigantes multinucleadas. En cuanto a la epidemiología, la neurocisticercosis es una importante causa de epilepsia y ocurre en el 1.7 a 3 millones de personas en áreas rurales, donde llegan a ocupar entre el 20 al 30% de las causas de epilepsia focal. La prevalencia en Estados Unidos se estima que es del 0.2 al 0.6 por 100.000 habitantes. En Colombia hay una seroprevalencia general del 8.55% y es específicamente en Antioquia la seroprevalencia del 14.8%. Va a afectar tanto a hombres y mujeres por igual y puede presentarse en cualquier edad con un pico entre los 20 a 50 años. Las formas subcutáneas y musculares se presentan más frecuentemente en Asia y África que en América, y las formas subaracnoideas son más frecuentes en ancianos. Manifestaciones clínicas dependen de la ubicación, el tamaño, la cantidad, características histológicas del quiste y la respuesta inmune del paciente. Se presentan en el sistema nervioso central y a nivel extraparenquimatoso. La principal manifestación son las epilepsias en un 70-80% de los casos mediante crisis focales o generalización secundaria. El electroencefalograma va a ser anormal en un 30-50% de los casos. Pueden presentar hipertensión endocraniana, focalización neurológica en un 16%, síndrome de hipertensión endocraniana en un 11.7%. La forma racemosa, que es una agrupación de quistes en el espacio subaracnoideo formando una forma de racemo, causando una hidrocefalia, una meningitis crónica, una isquemia cerebral transitoria, un síndrome de Bruce y puede generar demencia. En cuanto a las alteraciones cognitivas, se van a presentar en un 5 a un 15.6% y los trastornos oftalmológicos, principalmente disminución de la agudeza visual. Aquí hay un resumen respecto a la localización y la forma de la enfermedad y sus manifestaciones clínicas usuales. En cuanto al parénquima cerebral, vamos a tener la forma coloidal, la cual va a presentar unas crisis epilépticas, cefaleas, emesis y signos focales. En cuanto a la encefalitis, va a presentar un coma, crisis epilépticas e hipertensión intracranianas. En cuanto al espacio subaracnoideo, vamos a tener unos quistes gigantes en las cisternas, los cuales me van a causar unas crisis epilépticas, hipertensión intracraneanas, signos focales y compromiso cognitivo. En el sistema ventricular tenemos los quistes ventriculares, se manifiestan por signos focales, hipertensión intracraniana, crisis epilépticas. En cuanto a la médula espinal tenemos la aracnoiditis, que va a presentar dolor radicular, debilidad, meningitis, signos sensitivos y motores debajo del nivel de la lesión. Otras formas de la enfermedad está la supracelular, que me puede generar trastornos oftalmológicos y trastornos endocrinológicos. Diagnóstico. En la parte del laboratorio tenemos electroinmunotransferencia, que esta prueba tiene una sensibilidad en suero del 94-98% para detectar 2 o más parásitos vivos. Tiene una especificidad del 100% y en cuanto si hay una lesión única intracraniana, la sensibilidad baja en un porciento del 50 al 60%. En cuanto a la sensibilidad al líquido cefalorraquídeo es del 90 al 100% y no va a presentar reacción cruzadas con otros segmentos. Otra prueba que tenemos es la ELISA. La sensibilidad en líquido cefalorraquídeo es del 89%, la especificidad es del 94% en quistes viables. En suero solo sirve si hay varios quistes viables o si presenta una forma racemosa. Se negativiza rápidamente con el tratamiento y puede tener reacción cruzada con otros segmentos. Diagnóstico por neuroimagen. Principalmente tenemos la tomografía de cráneo simple, la cual tiene una sensibilidad y especificidad mayor al 95%
y va a tener menor rendimiento en las formas cisternales. En cuanto a la resonancia magnética, va a detectar mejor los cambios degenerativos de parásitos y los quistes pequeños de ubicación ventricular, tallo, cerebelo, ojo y médula espinal. En cuanto a las imágenes, acá entre A y C tenemos una tomografía con contraste y una resonancia magnética donde se ven pequeñas lesiones quísticas corticales frontales derecha. En cuanto a estas imágenes, tenemos una tomografía de cráneo y una resonancia magnética donde podemos apreciar múltiples lesiones quísticas formando una forma racemosa. Criterios diagnósticos. Vamos a tener unos criterios absolutos que son la demostración histológica del parásito en material de biopsia de la lesión cerebral o espinal y la presencia de lesiones quísticas con escoles en tomografía axial computarizada o resonancia magnética y la visualización directa del parásito por oftalmoscopia. En cuanto a los criterios mayores, tenemos lesiones altamente sugestivas de neurocisticercosis en estudios de imagen, inmunoblot positivo para detección de anticuerpos anticisticercos en sangre, resolución de lesiones quísticas con albendazol o praziquantel y la resolución espontánea de lesiones anulares hipercaptantes únicas y pequeñas. En cuanto a los criterios menores, tenemos lesiones compatibles con neurocisticercosis en estudios de neuroimagen, manifestaciones clínicas sugestivas de neurocisticercosis, pruebas de ELISA positiva para anticuerpos o antígenos cisticerco en líquido cefalorraquídeo, y más la presencia de cisticercosis fuera del sistema nervioso central. En cuanto a los criterios epidemiológicos, tenemos la historia de viajes frecuentes hacia áreas endémicas, individuos que residan o provengan de áreas endémicas y existencia de un contacto doméstico infectado con Taenia solium. En cuanto a los grados de certeza diagnóstica, vamos a tener la definitiva, que tiene que tener un criterio absoluto y dos criterios mayores, más uno menor y uno epidemiológico. Probable diagnóstico, un criterio mayor más dos menores, un criterio mayor más uno menor y uno epidemiológico, y tres criterios menores más uno epidemiológico. En cuanto al tratamiento, tenemos de primera línea los esteroides, utilizando dexametasona 0.1 miligramos kilogramos día o 4.5 a 12 miligramos día, o prednisolona 1 miligramo kilogramo día por 1 o 2 semanas con desmonte gradual. Se debe usar en forma encefalítica y subaracnoidea. Importante es que eviten el riesgo de infarto cerebral, médula espinal, edema de médula espinal, hidrocefalia aguda y edema cerebral masivo. Reducen la tasa de recurrencia de convulsiones y la persistencia de lesiones en neuroimagen en un seguimiento entre 6 a 12 meses. Los antiparasitarios, principalmente el albendazol, 15 miligramos kilogramos día, dividido en 2 dosis diarias, por 8 a 14 días. En quiste único se debería dar por 3 días. Destruye el 70-80% de los quistes parenquimatosos. El praziquantel se usa en dosis de 50 miligramos kilogramo día por 1 a 2 semanas. En quiste único se debe dar por un día. Si es recurrente, dar 100 miligramos kilogramo día o terapia combinada. Destruye aproximadamente el 60 a 70% de los quistes parenquimatosos. Tiene mejor respuesta en estadio vesicular y coloidal. Lo que hace es aumentar las concentraciones del albendazol en un 50%. Los antiparasitarios no se usan en calcificaciones. Indicaciones de neurocirugía: neurocisticercosis extraparenquimatosa, quistes intraventriculares, hidrocefalia por quistes racemosos o ependimitis, cisticercosis espinal, intramedular o extramedular. Los pacientes que podrían beneficiarse de la cirugía son con grandes quistes coloidales parenquimatosos, con quistes racemosos subaracnoideos con efecto de masa, y la confirmación de diagnóstico en caso de cisticercosis atípica y en casos de pacientes con epilepsias intratables asociadas a la neurocisticercosis.